lo suyo. Ese es el problema, hermanos. Ese es el estómago que hay que quitar. Antes de venir al Señor, convencimos a los nuestros que los nuestros no eran lo más importante en nuestra vida, sino nosotros. ¿Sí o no? Ahora se trata que en el amor del Señor podamos ejercer este ministerio, esta tarea, esta responsabilidad. ¿Cuál es? Convertirnos en el pastor de los nuestros, para guiarles a una sola verdad. Dios es único. No hay nadie más hermoso que Él, ni más valioso. Dios es único, eso se lo tiene que enseñar. Y enseñándole a que Dios es único, enséñale a amarle. Pero enséñale a amarle, amándole tú primero. ¿Amén? Así que ahora de una manera muy concreta, rápido, pero muy concreta y muy práctica, muy pastoral. A Juan le toca ir ganándose el corazón de su Juanillo. Y toca echando tiempo, sentándonos con él. Primero, convencerle de que ese Dios único es el único para ti. Porque imagínate querer guiar a los tuyos donde tú no quieres ir. Imagínate guiar a los tuyos a amar los que tú no quieres amar. Por eso hay muchos, perdonadme, muchas denominaciones donde los hijos no quieren ver un culto ni muerto. ¿Por qué? Porque el Papa que quiere que vaya al culto es el primero que no tiene a Dios como el único y no le ama por encima de todo y ahora quiere que lo haga. Entonces, Juan tiene la tarea de tener al Señor como el único, el más valioso en tu vida, Juan. Y amándole por encima de todo, que nada se ponga en la balanza y pese más que Dios. Y en esa posición, ganar a los tuyos. ¿Sabes qué? Eso no es... Ganar al Juan no es una tarea difícil. Es una tarea imposible humanamente, pero para Dios es posible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Amén? Bueno, ahora, quiero que participéis. ¿Cómo está esta situación en vuestra casa? ¿Cuánta importancia ha tenido la forma en nuestra casa? Examinemos, hermano, no es malo. Yo debo reconocer que es una lucha que tengo tengo mucha verdad. Pero a veces mis maneras manchan la verdad. Así que oí la palabra siempre lo oí. Yo creo que el Señor va tratando eso conmigo. Pero sí que veo mucho eso en mi persona, ¿no? Como las maneras con las que trato las cosas pues no son las correctas. Entonces la verdad que digo deja de tener efecto. Vaya, es como si le quitásemos peso a la verdad. Porque la Nerea, por ejemplo, al ser la persona más cercana a mí, pues es la que más me sufre, ¿no? Al final, encima se le suma que ella es de las hipersensibles. O sea, nos ha juntado dos que no vean. Claro, porque hay personas que la palabra le afectan menos. Sí. A todo el mundo, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, yo soy una persona que sí me afecta como me habla, pero siempre tiendo a quitarle miedo a eso. Lidia mejor por eso. Sí, y intento ir al fondo. Muy bien. Pero hay gente que eso le afecta mucho y Nerea es, no hay fondo. Como haya una forma, no hay fondo. Entonces, es complicado. Y yo digo gracias al Señor de que me haya puesto a una Nerea, porque así me hago más Te obliga. de mi maldad. Te obliga a ser exquisito en tu forma, si no... Y es así, yo cuando te acercas con dulzura, con amor, a la primera, a la segunda, el amor rompe. Sí, hermano, lo creo. Lo creo, hermano. A ella, como haya un tono, una palabra, algo que ya no queda bien, se cierra. Como mires, como vayas con cariño, con amor, lo que tú quieras. Yo creo que eso nos pasa a todos. A todos, hermano. No es que la trate mal ahora, ¿eh? No. Yo y al final digo, a ver si van a pensar ahí que soy yo. No. No somos conscientes, hermano, pero lo que hay fuera de las alas del Señor son demonios comiéndose las almas de las personas. Sí.
moviéndose a los hogares. ¿Entendéis? Así que cuidado. Lucha, pelea contra tu incredulidad, sea una pelea constante contra los deseos de tu corazón que siempre tienden de una manera malvada a salir de ese entorno de seguridad que es el Señor. Pero si alguien está siendo seducido, quiero decirle desde aquí, lo que hay ahí fuera, y fuera es, fuera de la iglesia, fuera del marco de protección del Señor, el marco de la comunión con el Señor, lo único que hay es muerte. ¿Quieres una mirada convincente pero dolorosa? ¿La quieres? ¿Cuántos tienen aquí hijos que no tienen al Señor? Amén. ¿Cómo nos ves? Papá. ¿Tienes familiares que no están convertidos? ¿Cómo están? Sus almas están siendo el manjar de los demonios, de las tinieblas. Amén. Le damos gracias al Señor por estar bajo el refugio, la sombra del Señor, el cobijo del Señor, la protección del Señor, la provisión del Señor. Amén. El amor del Señor, donde todas nuestras verdaderas necesidades están cubiertas. Todas. Amén. Amén. Por eso es que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Eso es una imagen contundente acerca de la saciedad de todas nuestras necesidades completamente. Completos, bienaventurados, gozosos, alegres, felices, de fiesta. Amén. Eso no significa que no tengamos momentos de dificultades, pero aún en medio de las dificultades hay gozo. Hay gozo que el diablo no puede robar. ¿Por qué? Porque el gozo está puesto en el Señor. Y como decía el hermano orando, gracias Señor porque tú no dejas de ser el que eres. Y como mi gozo, mi esperanza y mi felicidad es el fruto de lo que Dios es, mi gozo lo único que puedo hacer es crecer cuando mi entendimiento acerca de lo que es, de quién es Él, crece. Así que hacemos un llamado a crecer en nuestro entendimiento y estudio, nuestra intimidad con el Señor para poder conocer de una manera más real. ¿Amén? ¿Sí? Amén. Bueno, hermanos, como sabéis, llevamos muchas semanas enseñando acerca de la doctrina de la familia. Nuestro hermano Jimmy hace mucho tiempo habló conmigo y él tenía una carga acerca de guiar a la iglesia a una enseñanza acerca de pastorear nuestros hogares y en especial pastorear a los hijos. Y él acudió a un material que es el material de Tetri, que es pastoreando el corazón de tu hijo, de los hijos. Y creo que el título es necesario para ayudarnos a entender cuál es el fin, el final, la meta. Y la meta no es enseñar a los nuestros reglas. Si tú enseñas reglas con rigidez, tendrán al final que cumplirlas. Amén. Pero no se trata de enseñarle reglas morales, que sí, hay que enseñarle moralidad. La moral no es mala, la moral viene de Dios. Amén. Lo santo, lo bueno, lo justo, eso viene del Señor. Pero no se trata de enseñarle eso como reglas. Necesitamos guiarles, pastorearles, para que ellos vivan la comunión con el Señor y sus mandamientos no como reglas que cumplir, sino como una manera amorosa, apasionada y necesaria de vivir. Por ello es que no debemos de apuntar a enseñarles reglas, sino a enseñarles a amar a Dios, guiando sus vidas desde el corazón. Amén. Dando un ejemplo, un esposo puede regalar flores, pero si un esposo que regala flores no ama, ¿sí? Puede hacer unas vacaciones a
a las Maldivas, ahora que está de moda. Pero si las vacaciones con tu esposo en las Maldivas no está basado en un santo y verdadero amor, carece de sentido. Amén. A veces, hermanos, estamos más ocupados de las reglas externas que en el centro, en la razón de esas reglas. Y la razón de las reglas morales, de santidad, de justicia, de bondad, están basadas en quién es nuestro Dios. Amén. Así que nuestra tarea es apuntar a su corazón. El problema no está en lo externo, el problema no está en las formas, el problema está en el corazón. Desde que Adán y Eva pecó, el problema está dentro. ¿Sí? Por lo tanto, debemos de apuntar al corazón de una manera sabia. Pues el Señor nos ha dado un intelecto capacitado para ser instruido por el Señor, para recibir herramientas de sabiduría y poder aplicarlas a los nuestros con sabiduría, con paciencia, con amor, como un buen hombre y una buena mujer sabia hace, que no hace las cosas por la fuerza, porque cuando uno hace cosas por la fuerza, los otros obedecen por la fuerza y no sirve para nada, sino por amor, para ganar sus corazones, para llevarles a ellos que voluntariamente lo hagan. Eso es, se trata de guiarles, convencerles por el poder del Espíritu a través de la sabiduría de la palabra del Señor, para que ellos sean los que tomen decisiones por amor, para que decidan amar a Dios. ¿Sí? Amén. Bueno, como sabéis, estamos en esa tarea, pero nuestro hermano Jimmy en 2 ocasiones, la semana pasada y esta, no ha podido estar porque en esta ocasión estaba de vacaciones. Le hemos ordenado al pastorado. Ya está aquí. Pero le enviamos a tomarse un descanso después de haberle ordenado en el pastorado. Así que nuestro hermano y pastor Jimmy, amén, hoy no está a cargo de la enseñanza. Por esa razón yo le dije, vete, despreocúpate y déjame a mí la responsabilidad de poder dar la enseñanza. Amén. Así que la semana que viene, mi hermano Jimmy estará aquí. El pastor Jimmy volverá a estar aquí en la tarea. Amén. Amén. Pero hoy le he tocado yo. ¿Qué vaya a hacer? Bueno, gloria al Señor. La semana pasada tomamos como texto, creo que el texto más clásico acerca de esta verdad que enseñamos, y es Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Así que abran sus Biblias. Vale, haremos un recordatorio rápido y luego abordaremos un par de puntos necesarios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. ¿Lo tienen? Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. ¿O has dicho capítulo 6, 4? 6, 4, pero yo estoy leyendo en la traducción de las Américas. Voy a leerlo en la traducción Reina Valera por ayudarnos a nosotros. Deuteronomio 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontal entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Gloria al Señor. Amén. 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 La semana pasada estuvimos hablando acerca de la conciencia, acerca de nuestra responsabilidad a la hora de enseñar a los nuestros la enseñanza de las enseñanzas, la titánica enseñanza, la divina enseñanza de que amen a Dios.
Esa es la enseñanza. ¡Wow! Enseñanza que nosotros no podemos llevar a cabo por nuestras propias fuerzas, ni por nuestra propia sabiduría, pero es una instrucción que se nos encarga a nosotros. Dios le ha encargado a Juan, Dios le ha encargado a Jimmy, Dios le ha encargado a Antonio, Dios ha encargado a cada padre que sea el instructor, el maestro de los suyos, y la enseñanza que debe de llevar a cabo de por vida. Esto no nos sentamos, le veo al niño 4 versículos y digo, mira cariño, tú tienes que amar al Señor, vale, ya te lo he enseñado. No, es una enseñanza de por vida, es una enseñanza continua, es una enseñanza hasta que el Señor venga. Y el Señor te ha confiado a ti no solo los hijos, sino la instrucción de ellos. Así que hay personas que creen que Dios le ha regalado los hijos y eso es una bendición y es bíblica, pero solo le ha hecho el regalo de tenerlos y disfrutarlos sin ninguna responsabilidad y así viven. Grave error, malvado error. Dios te entregó y te confió a los hijos que hoy tienes, pero también te confió a ti la responsabilidad de darle la enseñanza sublime que Dios quiere que los tuyos conozcan. El Señor quiere que los tuyos le amen. ¡Gloria a Dios! Juan, Dios quiere que los tuyos le amen. Y esa tarea se te ha dado a ti. Y esa tarea se le ha dado a Antonio y a cada uno de los padres. ¿Eres padre? Sí. Pues a ti como padre se te dio esa tarea. ¿Cuál? Enséñale a los tuyos de por vida, de manera comprometida, con todo tu ser, clamando al Señor en la intervención del Santo Espíritu de Dios, que los tuyos amen a Dios. ¡Wow! Como para vivir descuidados, como para tomárselo a la ligera, como para tomarse vacaciones en esto. ¿Saben por qué debe de ser una enseñanza de por vida? Porque desde que Adán y Eva cayeron, esa capacidad de entender y vivir conforme a esa verdad acerca de quién es Dios y amándole, siempre está en peligro en nuestro corazón. Y el hombre tiene la malvada facultad de perder de vista quién es el Señor y cuál es la responsabilidad suya de amarle. Al punto de que la vida está llena de un montón de ídolos y ofrecimientos para que continuamente el corazón de tus hijos esté en una continua decisión. Dios o esto, Dios o lo otro. ¿Qué es más importante? El mundo le está diciendo, el orden de prioridades es tú, tus deseos y luego Dios. Y tu instrucción, tu preocupación llevada a cabo en enseñarles a ellos continuamente quién es el Señor y amarle, es lo que Dios utiliza para defenderles de ellos mismos. Así que si tú no estás en la tarea, los tuyos han sido abandonados a sus maldades y sin la intervención de tu paternidad para defenderle de esa maldad que hay en su corazón. Por eso titulamos en la semana pasada la enseñanza, tú no serás de esos que abandonan a los suyos. ¿Recuerdas? La pregunta es fuerte. ¿Eres tú de los que abandonan a los suyos? Y utilizamos pues sentimientos carnales que expresan la experiencia de muchos que de manera superficial se definen a sí mismos como padres responsables o padres que aman a los suyos. Y a la pregunta de ¿por qué dices tú que amas a los tuyos? Porque yo les doy de comer, porque yo les compro cosas, porque yo llevo tatuado aquí en mi brazo amor de padre, porque mis brazos están llenos de los nombres de mis hijos, y eso dolió tela y costó también. Y de una manera más anticuada, porque yo soy un poco antiguo, algunos en el coche llevan el nombre de sus hijos en la parte trasera, ¿no? Es una manera
sencilla de expresar simbólicamente esta mentira en el corazón de muchos padres que creen que aman a los hijos porque le dan cosas. Pero recuerda, la tarea, la responsabilidad no es darle cosas a tus hijos, sino llevarlos a los pies del Señor. Porque el mayor problema, el gran problema de tus hijos, aún del tuyo, el único y gran problema es estar separados de Dios. Así que si tú no intervienes continuamente utilizando la palabra de Dios, utilizando tu comunión con el Señor en una dependencia e invocación de Dios Espíritu Santo, para que Él obre a favor de tus hijos en esa tarea de que los tuyos conozcan al Señor y se rindan enamorados al Señor, usted es alguien que ha tomado la malvada decisión de abandonar a los suyos a su suerte. La Escritura siempre nos dice que si nos examinamos a nosotros mismos no seríamos condenados, juzgados. Nos llama a una tarea continua, ¿cuál? El autoexamen. Examinar cómo estoy con el Señor, cómo están mis tareas, en el orden de prioridad de qué es lo más importante, continuamente, porque eso nos va a defender de deslizarnos. Amén. Y yo di un par de ejemplos que nos ayudó a, por lo menos, a apuntar a ese principio espiritual. Y hablamos de que si tuviésemos que vivir en las favelas de Brasil, ¿recuerdas? ¿Cuáles serían los peligros de nuestro hogar allí? ¿A qué peligros se enfrentarían tus hijos? ¿Cuáles? Peligros de violencia, ¿verdad? Ellos desde muy pequeños se acostumbrarían desde los colegios, desde la primaria, a ser violentos porque la sociedad y la cultura lo reclaman. Pero estarían también en un peligro constante de adicciones. Si usted va a las favelas de Brasil o a cualquier otro sitio con las mismas circunstancias, usted verá que los hombres que han arruinado su vida no empezaron a arruinarlas cuando eran hombres, sino cuando eran niños. Y muchos de ellos empezaron a tratar con las drogas a unas edades que tú y yo, en una situación diferente, nos sorprendemos. 8 años, 7 años, niños con 6 años enganchados al pegamento, tirados en la calle. ¿Sí? Y estuvimos hablando de que vivir en una situación como esa nos lleva a la responsabilidad paternal de estar muy consciente de los peligros que rodean a los nuestros para instruirles acerca de los peligros y para defenderles. No solo problemas de adicciones de drogas, sino también problemas de rapto. Se da mucho en esas situaciones donde los niños son raptados o para vender órganos o para pedir dinero en su lugar o para hacerlos parte de las pandillas, yo qué sé. Sí, también están en el peligro de la captación de organizaciones pandilleras. El caso, hermano, es una situación como las favelas de Brasil, y utilizamos la favela de Brasil como podríamos haber utilizado las 3.000 viviendas en Sevilla, como podríamos haber utilizado, no sé, algún barrio de Barcelona como el barrio de Raval, o como algún barrio de Madrid, no sé. Cuando uno vive en un entorno tan hostil, se hace necesario que los padres estén muy despiertos, muy atentos, muy pendientes de la educación, instrucción y el cuidado de sus hijos. Al punto de que si usted vive en Brasil, en la favela, en Sevilla, en la vivienda, en el Raval de Barcelona, en otro cualquier barrio, si usted es un padre ausente, es un padre que usted no se dedica a cuidar de sus hijos, a instruir a sus hijos, a guardar a sus hijos acabarán siendo lo que usted nunca quiso que fueran. El 80%, creo que más, de los muchachos que están en prisión son el resultado de hijos con padres ausentes. Los niños que no tienen a sus padres de una manera responsable, presente en su educación y cuidado, esos niños terminan al final pisando la prisión, convirtiéndose en delincuentes. Y siempre yo te vuelvo a preguntar, ¿eres tú de esos?
de los que abandonan a los suyos? ¿Eres tú de esos que te amas tanto a ti mismo que tú no puedes dedicar tu vida a eso? Y eso puede pasar en el mundo, y eso es grave en el mundo, pero es terrible aquí. Y tristemente, hermano, usted es conocedor como yo también, que hay personas que pertenecen a una iglesia que profesan una fe bíblica, y sin embargo, ellos son unos padres que han abandonado a los suyos a la suerte de la maldad del entorno, pero principalmente a la maldad de su propio corazón, que deberían de ser defendidos desde tu responsabilidad, en clamor, en instrucción, en enseñanza y en ejemplo. Amén. Así que esto no es una verdad que tú debas de tomar a la ligera. Esto es una verdad que debe de instalarse en tu corazón de una manera seria. Y tú debes de repetirte esto que yo te digo. Yo no puedo ser alguien que abandona a los suyos. Amén. Y no puedo abandonar a los míos por nada. Porque no hay nada más valioso en esta tierra que los míos. Y si hay alguien aquí que por su vida separada del Señor, por su depravación, por su falta de nacimiento, porque estaba muerto en sus delitos y pecados, dedicó su vida a cuantas cosas menos a lo importante, imprescindible, a lo más valioso que es su hogar, y ahora se encuentra con que tiene una casa patas arriba, donde ya sus hijos han crecido, han tomado decisiones y ya son presos de cuántas maldades hay aquí en la tierra. Tengo una buena noticia que darte. ¿Sabes qué? Si Dios hubiese querido elegir salvarte a ti cuando tú tenías 8 años, lo hubiera hecho. Amén. Y si lo hubiese hecho, eligió revelarse a ti con 8 años, porque desde tus 8 años Dios eligió glorificarse en ti. Pero si alguien llegó al Evangelio con 75 años, no crea que llegó tarde. No se lamente diciendo, ay, Dios debería de haberlo hecho antes, porque recuerda, tu salvación, tu despertar a la vida, no fue producto ni de tu sabiduría, ni de las circunstancias, sino de la decisión eterna de Dios y de su agenda. Amén. 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 Y Dios tomó esa decisión en su tiempo, en la agenda del Señor, habiendo previsto todas las implicaciones. Ahora, Dios quiere glorificarse también en ti. Si Dios te llamó a ti, te rescató de las tinieblas, teniendo tú ya un hogar destruido, teniendo ya tú unos hijos que han crecido, afectados por todo el entorno pecaminoso, producido por su propio corazón también, Dios quiere glorificarse e intervenir desde tu propia vida, desde tu responsabilidad, para rescatar a los tuyos en la maldad en la que ellos se encuentran ahora. Y yo te digo desde la palabra, desde el Evangelio es poder de Dios para salvar a todos. Amén. A todos aquellos que Dios ha elegido. Así que tus hijos no tienen peores circunstancias que tú para ser salvos. Tus hijos no están más incapacitados espiritualmente para recibir el Evangelio. Todos estábamos muertos, no muertos, de allí donde la muerte es muerte de los muertos, muertos. Hermanos, si usted va a un cementerio, usted verá muchas lápidas con muchos nombres, con muchas fechas, pero todos están como. Y hay que hacer el mismo milagro para sacar a todos. Así que buena noticia, el Evangelio es poder de Dios para rescatar del infierno y de las tinieblas al que está muerto espiritualmente. Hermanos, wow, hermanos, si quisiera que lo viera como lo estoy entendiendo. Tienes un arma forjada en el cielo, que es la verdad acerca de quién es Dios. Gloria a Dios. Y es poderosa. Amén. No. Es poderosísima. No hay nada más poderoso que el poder del Evangelio.
Amén. Cree esta verdad. Cree en el poder y en la eficacia del Evangelio para que puedas vivir ante los tuyos la verdad del Evangelio y poder ministrar la verdad del Evangelio en el descanso de que la verdad del Evangelio hará la obra para la cual Dios la envió. La palabra nunca vuelve vacía. Siempre hará la obra para la cual es enviada. Amén. Por eso, hermano, es que tú como padre no te puedes permitir el lujo de tomarte vacaciones espirituales. Usted debe de seguir creyendo en el poder del Evangelio, ministrando el Evangelio en su propia vida para que los suyos lo vean y predicándoselo a los suyos con amor, con paciencia, con verdad, con determinación, pero con fidelidad, sabiendo que hay un día en que el Señor toma esas palabras. Y el hijo que está donde esté, hermano, en la muerte, Dios extiende su mano y lo sana, lo rescata. Amén. Eso no será por obra de magia. Eso no será una casualidad. Eso será una intervención de Dios mismo, resucitando al muerto. Pero Dios te ha confiado esa responsabilidad a ti como padre. Así que no abandones a los tuyos sin el Evangelio. Amén. Amén. Vimos también otra imagen y dijimos que si imagínate que tú tomas un vuelo para tomar unas vacaciones y ese vuelo por lo que sea, el avión se avería, se estrella y tú te salvas y los tuyos y caes en una isla de esa paradisíaca y que bien, ¿no? Qué bonito una playa con el agua azul y comiendo por primera vez un coco por la mañana. Vale, eso está bien, pero ahora hay un reto y es vivir en medio de esa isla con los peligros y la responsabilidad de los padres instruir a los hijos acerca de los peligros que hay en ese lugar continuamente para que la integridad de vuestros hijos pueda estar guardada. Amén. Y hablamos de peligros de fiera, hablamos de peligros de enfermedades, hablamos de peligros de insectos, un montón de peligros. Y algunos dijeron, bueno, y allí habrá gente. Y yo dije, bueno, si tú quieres que haya gente, también habrá peligros de otras personas. Amén. Apuntando siempre a un principio espiritual, tu responsabilidad sobre los peligros que los tuyos continuamente viven. Y siempre apunto, no de manera externa, que también, sino principalmente al gran problema del hombre que está en su corazón, el pecado. Amén. 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 Estas dos cosas fueron expuestas de manera comprometida. Estos dos puntos, o este punto, con estos dos ejemplos fue de manera clara expuesto y estuvimos tomando la responsabilidad acerca de que no estamos en la favela, no estamos en una isla paradisíaca llena de peligros, pero vivimos en un mundo, amén, que está separado de Dios, un mundo gobernado por el pecado, que lo único que hace es manchar externamente del propio pecado, incurriendo en llamar al corazón pecador de los nuestros para que, como dice el apóstol Santiago, por la propia... vamos a ir a Santiago un momentito para que podamos verlo. Ven conmigo. Cuando dice, si alguno peca, no diga... El primero que lo encuentre que lo vea. ¿Lo tiene Jimmy? Capítulo 1. ¿Qué capítulo es? 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia se ha traído y seducido. Amén.
El entorno pecaminoso en el que vivimos tiene la capacidad de seducir o llamar a el anhelo y deseo que hay en nuestro corazón por satisfacernos de ese propio pecado. Así que el entorno en el que vivimos es un entorno tan peligroso como la propia muerte. Amén. Que además atrae a los nuestros, atrae los anhelos del corazón para que satisfagan sus anhelos y deseos de manera malvada y pecaminosa, prescindiendo del propio Dios, decidiendo por cualquier otra cosa, apasionadamente, amando cualquier otra cosa antes que a Dios, como dice el libro de Romanos capítulo 1. En medio de esa situación, la situación en la que vivo es mucho más peligrosa que esos dos ejemplos que yo os he dado. Porque como dice la Escritura, no temáis a lo que mata el cuerpo, sino a quién. Amén. Temer a Dios, porque puede matar al cuerpo y también lanzar nuestras almas al infierno. Gloria a Dios. ¿Estáis aquí? Sí. Amén. Por lo tanto, vivo una situación tremendamente peligrosa. Creo que la situación más peligrosa posible, y es un entorno separado del Señor, sumándose a la tendencia del corazón del hombre a desviarse y a poner su deleite en cualquier otra cosa antes que en el Señor. ¿Cuál es la solución a todo eso? ¿Cuál es mi responsabilidad en medio de todo eso? ¿Cómo yo intervengo para defender a los míos acerca de la tendencia de su corazón en deleitarse en cualquier cosa, además del entorno que continuamente está ofreciendo cosas para que tú te deleites en ellas antes que en el Señor? ¿Cuál es la solución? La solución es tú y yo, como pastores de nuestras casas, como maestros de nuestras casas, como defensores de nuestras casas, en una continua, de por vida enseñanza a los nuestros de quién es el Señor y cómo debemos llamarlo. Amén. Yo quiero apuntar hoy a una de las mediciones que tenemos que hacer nosotros en nuestra tarea, que obstaculiza nuestra tarea, que nos impide en ocasiones de manera muy grave llevar nuestra tarea de una manera correcta. Si vamos otra vez al libro de Deuteronomio capítulo 6, vamos juntos. Quiero que veas que pareciera para algunos que es una instrucción para ejercerla externamente, porque dentro del texto hay un énfasis a enséñala, instrúyela, dala a otros. ¿A quién? A los hijos. Amén. Sin embargo, el centro de esta instrucción no es el externo, sino es apuntar al corazón del propio instructor. Para que nosotros podamos llevar a cabo esa tarea de manera correcta, nosotros debemos de llevar antes una tarea de manera correcta con nosotros mismos. Mira lo que dice. Escucha, ¿quién? ¿Quién? Yo. Yo voy a tener que llevar una enseñanza a los míos, pero Dios está tratando primero ¿con quién? Contigo. Escucha tú. Amarás. Primero la instrucción es escucha. ¿Qué tengo que escuchar? Que el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Yo debo de aprender eso primero. ¿Te acuerdas que apuntamos eso la semana pasada? Pero luego también dice en el 5, amarás al Señor, ¿quién? Yo. Primero el instructor, el maestro, el pastor, el padre, es el primero que debe de escuchar. Es el primero que debe de entender quién es el Señor. Es el primero que debe de amar al Señor. Y dice, con toda tu ¿qué? Tu alma, yo. Y con todas tus fuerzas, yo.
Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿a quién? A ti. ¿Estarán sobre qué? Sobre tu corazón. Dios está apuntando interesadamente, primariamente primero en los padres, en los responsables. Amén. Estarán sobre tu corazón. Y diligentemente, ¿quién? Yo soy el que debe de ser diligente. Diligentemente las enseñarás a tus hijos. Así que hasta que apunta a los hijos hacia dónde debe de ir toda esa verdad, esa instrucción, como un río que transporta verdades y que acaban en los hijos, primariamente soy yo el responsable de todo eso. ¿Amén? ¿Lo están entendiendo? Sí. Así que, aunque todas estas verdades las expusimos la semana pasada y dijimos que el primero soy yo quien debe de entender que Dios es uno. Y hablo de entender no de manera intelectual, sino de manera espiritual y verdadera. Y cuando yo entiendo, creo, recibo que Dios es uno, ya no tengo otros. ¿Recordáis la semana pasada esto? Amén. Y preguntamos, ¿cuántos dioses hay en tu casa? ¿Cuántos ídolos? Y dijimos, solo Dios. Amén. Y para que los nuestros entendiesen esta verdad acerca de solo hay un Dios, primero debo de vivir en mi casa como que solo hay un Dios. Amén. Luego hablamos acerca de, en este texto, escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón. Apuntamos acerca de que soy yo quien debe de entender esta verdad, y la verdad debe de llevarme a amar a Dios, no de cualquier manera, sino con todo mi corazón, y eso significa de manera excluyente al único, por encima de todo, más que a nadie, en el primer lugar, al punto de que nada puede ocupar el lugar que Dios ocupa, porque le amo más que a nadie. Y eso deben de verlo los nuestros, para luego nosotros poder traer esa enseñanza. Todas estas cosas las dijimos la semana pasada. Pero yo quiero apuntar hoy a una necesaria verdad acerca de nuestra instrucción. Después de que nosotros hemos entendido estas dos verdades acerca de la unicidad de nuestro Dios. Dios es uno, Dios es único. Amén. Amén. Dios está separado de todo. Dios no es igual a nada ni a nadie. No es comparable a nada ni a nadie. Y a ese es al que yo amo con todo mi corazón. Amén. Ahora mi tarea es enseñarla a mis hijos. Ahora una pregunta, ¿cuál está siendo siempre el estorbo o muy comúnmente a la hora de guiar a los nuestros en esta verdad? Uno de los mayores problemas son nuestras formas, nuestro lenguaje, nuestra actitud, al final, nuestro carácter. Amén. Amén. Y yo te digo desde aquí, hermano, la forma en la que enseñas cuenta. La forma en la que guías cuenta. La actitud en la que instruyes cuenta. Y si tu actitud no es una actitud bíblica, la instrucción estará estorbada. Te voy a dar un ejemplo. Imagínate que te llega una noticia a tu teléfono móvil o te llaman por teléfono acerca de una propuesta de trabajo. O, sí, llamaremos trabajo. Y es una escuela, es un restaurante escuela. ¿Alguna vez has estado en un restaurante escuela? ¿Hay alguien que haya ido a un restaurante escuela o a un hotel escuela? ¿A una escuela? Generaliza todo. Sí, todo es muy importante. Imagínate que estar en ese restaurante escuela y hay el maître que te va a enseñar cómo debes de poner una mesa, cómo debes de atender y servir a los comensales, cómo debes de preparar los platos, el trato con el cliente.
Imagínate que ese que es tu instructor es una persona de mal carácter. Y a la mínima te quita el plato de la mano, y a la mínima utiliza un tono fuerte hasta el punto de que te grita y te hace sentir como. Cuando una persona te trata de esa manera en la que te grita, te quita el lugar, empieza a tener unos gestos amargos o soberbios, ¿qué producen en ti? Yo creo ahora que participé. Incomodidad. Para uno es incómodo, empieza a ser incómodo. Violento. Cuando una persona está incómoda y otra te está enseñando, ¿es fácil oírle? ¿Aprender? No, no es fácil. ¿Qué más? Rechazo. Rechazo. Tú, claro, estás respondiendo con rechazo en tu corazón porque te sientes herido. Y ya no solo rechazas a la persona y su actitud, sino la enseñanza. Estás impedido. ¿Sí? ¿Qué más? Cuando una persona te trata así en un trabajo, que te grita, que te quita las cosas de la mano, que te hace sentir, que te dice, pero tú estás tonto, pero es que tú no te enteras, tú que estás sordo, ¿no? ¿Tú me estás escuchando? ¿Tú que naciste 3 días después, qué te pasa? Te devalúa, te empequeñece, te humilla. Y cuando tú te sientes humillado, es fácil ser instruido en medio de la humillación. ¿Qué más? Te hiere el amor propio. Te llega amor propio. Llega un momento en el que tú, ¿qué haces? ¿Qué haces en medio de eso? Me vuela mucho. Te vas y no aguanta. Claro. Al final, tú sales perjudicado porque fuiste a una escuela, a un restaurante escuela y no pudiste aprender, no porque no quisieras, sino porque la persona que enseña no tiene el carácter necesario para hacerlo. Pero si en vez de eso tú tienes un segundo metre que te está enseñando, y mira, es un metre paciente, que cuando te equivocas te dice, mira, ¿sabes qué? Está bien la actitud que estás teniendo, muy buena la actitud, pero creo no, esto no es así, es de esta manera, mira, ponlo así. No, así no, mira, atiéndeme, perdona, atiende un momentito, ¿vale? La actitud es buena, pero el plato se pone de otra manera. Porque se trata de que haya orden en la mesa. Quiero que entiendas eso, que en la mesa haya orden, que cada cosa esté en su lugar. ¿Vale? Cuando tú haces algo bien hecho, ese metre lo reconoce. Ve cuánto te has esforzado, aunque no hayas dado pico bola. Y te dice al final de la clase, ¿sabes qué? Oye, no has dado pico bola, pero he visto cómo has trabajado. Y sabes que aunque hoy no he dado pico bola, no importa. Pero la actitud es la correcta, eres esforzado y ahora se trata de que te apliques un poco más. ¿Qué reacciones hay en ti en ese trato? La autoestima te la pone, que eso es lo que hay que hacer. Sube la autoestima, ¿qué más? ¿Te sientes valorado? ¿Qué más? Antonio, ¿cómo te sientes? ¿Toñito? Útil. ¿Te sientes útil? Total. ¿Y tú? ¿Cómo te sentirías? No sabe no contestar. Son sensaciones de bienestar, ¿no? Muy bien. Hombre, cuando te tratas con un modo correcto, la persona mejor, se siente mejor. Claro. Claro que sí. ¿Sería fácil o difícil aprender? Sería fácil. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. ¿Y por qué crees tú que con tus hijos es diferente? ¿Por qué? ¿De dónde te has sacado, de qué chistera te has sacado esa mentira? ¿Por qué crees tú que con tus hijos es diferente? ¿Por qué te has convencido de que no importa la forma, soy tu padre? No, lo que tú no quieres es aprender. Tú lo que no quieres es leer la Biblia, tú no quieres orar, no quieres ir al culto. ¿Por qué crees que con los tuyos es diferente? Mira, convéncete de una manera clara. Los tuyos tendrán la misma reacción que tú
ante un maître que está en una escuela, en un restaurante escuela que te enseña con un mal carácter? Una pregunta. ¿Cómo se enseña a amar sin amor? ¿Eh? No se puede. ¿Cómo se enseña a amar sin paciencia? ¿Cómo se enseña a amar sin buenas palabras? ¿Cómo se enseña eso? ¿Cómo se guía a alguien sin amor? ¿Cómo se consigue instruir a alguien sin esfuerzo? ¿Cómo se consigue llegar a instruir a alguien sin estar continuamente tragando hacia adentro? Por amor a la otra persona. ¿Cómo se consigue eso? ¿Por qué has llegado a creer que puedes tratar a los tuyos sin amor y que al final acaben aprendiendo? ¿Por qué quieres tratar tú a los tuyos como tú jamás resistirías que te tratasen a ti? Pregúntate si yo como pastor o el pastor Jimmy te tratásemos a ti como tú tratas a los tuyos, en la manera en la que tú instruyes, ¿tú cómo responderías? Si el pastor Jimmy y yo sacamos la amargura a pasear, si el pastor Jimmy y yo sacamos el mal carácter a pasear en medio de tu instrucción, ¿se te haría fácil ser pastoreado? ¿Te gustaría ser pastoreado así? ¿Y tú por qué quieres pastorear a los tuyos de esa manera? ¿Por qué crees que vas a tener buenos, sanos y bíblicos resultados si tú no utilizas un sano y bíblico carácter? ¿Estás aquí? Es así. Tu responsabilidad. Lo he entendido, hermano. Voy a enseñar a mis hermanos, a mis hijos, a amar a Dios. Vale. Pero a Dios le importa cómo va. Mira, el Señor Jesús dijo, mira, el Señor Jesús es el maestro de los maestros. Amén. Amén. No, te lo voy a volver a repetir porque me la gozo. El Señor Jesús es el maestro de los maestros. ¿Y saben cuál fue la instrucción de la instrucción, de la instrucción, de la instrucción, de la instrucción a sus discípulos? Aprended de mí. Que yo soy manso y humilde de corazón. Está instruyendo a maestros. Está instruyendo a apóstoles. Está instruyendo a hombres que van a quedar al cargo de la obra de la extensión del Evangelio y de la edificación de la iglesia. Y ahí va la enseñanza. ¿Qué, Padre? Aprended de mí, que yo soy manso y humilde. Eso significa de verdad. ¿Quieres resultados? Aprende de Jesús. Instruye a los tuyos desde la mansedumbre. ¿Cómo trato a Dios? Ahí está. Regla de oro. Lo que los hombres quieran que hagan contigo, haz tú con ellos. Hazte esta pregunta cada vez que estás instruyendo a los tuyos y tu carácter sale a pasear. ¿Así quiero que me instruyan a mí? Amén. Amén. Vamos a ir a varios textos para entender que las formas importan. Proverbios 16, 24. Hermanos, ¿sabéis que hermanos tuyos y míos y hermanas han conseguido más con palabras torpes pero amables que con palabras sabias y amargas?
Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Ponle miel a tus palabras. Amén. Haz que tus palabras sean dulces al que oye. Hermanos, para decir la verdad, no hace falta amargarlas. La verdad no será más contundente cuando le echamos el ingrediente de la amargura o de la soberbia. La palabra es más fácil de oír, la verdad es más fácil de oír cuando es amable, cuando es dulce, cuando la otra persona, aunque le está diciendo la verdad, sabe que le amas. Amén. Y ahí están incluidos hijos, esposas, esposos, hermanos en la fe, incluso enemigos. Proverbios 25, 11, vaya texto. Manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Hermano, la palabra hay que decirla, pero de manera conveniente. Como conviene no es como me conviene a mí, sino como conviene decirla, como toca decirla. Amén. Amén. Amén, hermanos. Yo estoy persuadido, hermano, persuadido desde la Escritura, de que que un padre puede pastorear el corazón de sus hijos, no sin estorbo, no sin dificultad, pero si lo hace amablemente, tendrá resultado. Amén. Mira lo que dice Eclesiastés 10, 12, libro sapiencial, sabiduría ahí, Eclesiastés 10, 12. ¿Qué dice? Leo para vosotros. Las palabras de la boca del sabio son llenas de ¿qué? De gracia. Mas los labios del necio, ¿qué dicen? Causan su propia. Hermanos, la palabra la instrucción hay que darla llena de ¿qué? De gracia. ¿Recordáis? El Señor es capaz, mira, de apuntar a tu corazón de manera perfecta, de sacar a la luz lo más malo, de lo más malo en lo más recóndito de nuestro corazón. Pero el dedo de Dios apunta a tu corazón y a la misma vez apunta a la gracia de la cruz. Amén. Llenas de gracia nuestras palabras. Nuestro carácter debe de mostrar la gracia de Dios que nosotros recibimos y disfrutamos a diario. Gracia. ¿Qué dice Juan? ¿Recibimos qué? ¿Gracia sobre qué? Gracia sobre gracia, hermanos. No es solo gracia sobre gracia. Es una fórmula judía para enfatizar esa verdad. Gracia sobre gracia. Debemos de conducir a los nuestros, pastorear a los nuestros, convencerles de que Dios es único y que no hay nadie como Él, que es mentira lo de este mundo y que Él es digno de ser amado y que amarle a Él es el fin de su vida, pero con gracia, hermano, con amor, con paciencia, con ternura, echando tiempo con ellos, convenciéndoles de que te importan, no reglas duras que no representan al Señor. Amén, hermanos. Mira lo que dice Isaías 54. El profeta, Y cuando oímos un profeta decimos, mira cuando el profeta se entiende a la que valía. Vale. El profeta
Isaías 54. Jehová el Señor me dio lengua de qué? De sabio. ¿Pero para qué? Para saber hablar palabras, ¿a quién? Al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Hay que saber hablar, ¿no? Hay que saber hablar al cansado, no para cansarlo más, para guiarle al Señor y que descanse. Tú debes de tener entre ceja y ceja solo un fin: guiar a los tuyos al Señor. Y las formas importan. Amén. Os daré una imagen. ¿No habéis visto, no habéis conocido a un bebé que ya es socio de un club de fútbol? ¿No habéis enterado de esas noticias? Sí, hombre. El Sevilla tiene un montón de bebés. Y el Barcelona y el Madrid, la ilusión de su padre, ¿cuál es? Eso es el Madrid. Y desde que son bebés ya lo han apuntado. Pero esta gente no lleva a su gente a la fuerza. Los va apasionando. Qué guapo esto, hermano. Que el mundo a veces el mundo es sabio en esto. Y a veces es más sabio que otros. Los va apasionando, los va ilusionando, los va llevando, le va comprando la ropa, desde bebé tan, ¡oh, cariño, amor! Desde bebé le compran su balón y va jugando con ellos y esa experiencia para esos niños va siendo una experiencia creciente, agradable. ¿Sí o no? ¿Cómo no seremos nosotros más sabios que los necios de este mundo para guiar a los nuestros al Señor con amor, apasionándolos, amablemente? Amén, hermanos. Amén. Con sabiduría, pero no solo a los bebés y a los más adultos que llegan por primera vez al Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo responde bien al cariño, ¿o no? Tú le das a una persona amargada un abrazo amoroso y al principio responderá siempre con lo mismo. Pero se irá para su casa con una experiencia diferente. Amén. Hermanos, debemos de ser sabios para poder pastorear el corazón de los nuestros. Debemos de convencerles de que somos sus pastores. Amén. Claro, hermano. Debemos de convencerle de que somos sus pastores. Y una oveja no huye de su pastor. ¿Qué hacen las ovejas? Buscan al pastor. ¿Y por qué le buscan siempre? Porque el pastor siempre tiene algo bueno que darles. Hermano, recuerda, Dios es Dios de salvación. La salvación es de Jehová. No es tu tarea salvarlo. No es tu tarea convencerlo. No es tu tarea doblegar su corazón. No es tu tarea, hermano, rendir su soberbia. No es tu tarea. Tu tarea es guiarle con amor al único que lo salva. Y las maneras importan. Yo quería hoy solo puntualizar acerca de las maneras importan. Mirad, hermano. Hace 2 días o 3 que Jimmy fue ordenado al ministerio y uno de los requisitos para Jimmy es que él supiese pastorear su casa, porque el que no sabe pastorear su casa no puede ¿qué? Claro. Y Jimmy pastorea su casa desde el carácter. Por eso un énfasis más allá de su sabiduría es el carácter, es primero el carácter. Amén. Pero eso no es una exigencia para él porque va a llegar al pastorado. ¿Te das cuenta que él llega al pastorado después de aprender a pastorear su casa? Así que lo primero no es, o el fin es ser pastores de la gente de la iglesia, sino ser pastores de nuestra casa. Tú tienes